Hola, amadas hermanas y amigas oyentes. Hoy continuaremos con la lectura del libro Mujeres de la Biblia, sus historias y legados, Nuevo Testamento, del equipo de redactores de Arboreda Vida. Capítulo 3. María, la Madre de Jesús, parte 2. Una mujer de fe que reconoce su papel y condición. He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Esto está en Lucas, capítulo 2, verso del 34 al 35. En el capítulo anterior vimos que María era una mujer de linaje real, virgen, seria, humilde y entendida en la palabra de Dios, es decir, una mujer preparada para cumplir una misión muy especial. Continuando la historia, abordaremos la experiencia de María durante el nacimiento, la infancia y el ministerio de Jesús. Todas las madres, cuando dan a luz, tienen muchas expectativas y anhelos con relación a la crianza y educación de sus hijos. Entonces, veamos cómo María pasó por esa experiencia. En el tiempo del emperador César Augusto, fue publicado un decreto para llamar a toda la población para hacer un nuevo censo en su ciudad de origen. Por esa razón, José salió de la ciudad de Nazaret donde vivía y se fue a Belén, atendiendo a este llamado juntamente con María, que estaba embarazada. Ellos recorrieron cerca de 110 kilómetros para llegar hasta la ciudad donde se haría el censo. No fue un viaje fácil para María, puesto que recorrer toda esa distancia embarazada, probablemente sobre un asno y por caminos muy diferentes a los actuales, no debió haber sido nada cómodo. Eso tomó cierto tiempo, y cuando llegaron a Belén recibieron además una noticia desalentadora: no había lugar para hospedarse. Es muy probable que ya estaba ocupado por las muchas personas que también fueron por causa del censo. Así que, cuando se cumplieron los días del embarazo, María dio a luz a su hijo primogénito en un establo. Ella envolvió al niño y lo puso en un pesebre. ¿Sabes lo que es un pesebre? Es un comedero, un recipiente de madera u otro material donde se pone la comida para los animales. Un establo es un lugar donde se refugian especialmente los caballos, los burros, los asnos y las mulas. Ese fue el lugar que María encontró para acomodar a su bebé, nada digno de un rey, mucho menos del Hijo de Dios. Algunos pastores que vivían en el campo, advertidos por el ángel sobre el acontecimiento tan importante, fueron a visitar al niño, y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Esto está en Lucas capítulo 2, verso 17, verso 19. Cuán maravilloso es ver los arreglos de Dios. Miqueas capítulo 5, verso 2 dice: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Si el emperador no hubiese publicado este decreto, José y María no habrían ido a Belén, que, según las profecías, era la ciudad donde el Señor debía nacer. Todas las cosas están bajo la soberanía de Dios, incluso la autoridad humana,
como dice Romanos capítulo 13, verso 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por medio de Dios han sido establecidas. Ciertamente el Señor es soberano y está presente en todas las situaciones que se levantan en tu vida. Muchos se sienten afligidos, critican y cuestionan la situación actual con relación a la política y la economía de los países, pero el hecho es que Dios sabe todas las cosas y todo desemboca en el cumplimiento de su palabra. Intentemos ver estos hechos con una visión un poco más humana. María pudo haber pensado: puesto que voy a dar a luz al Hijo de Dios, el Salvador, Dios debe cuidar de todo por mí, todo va a salir bien. Pero aparentemente eso no fue lo que sucedió. El nuevo censo ocurría justo en la época en la que tuvieron que viajar una distancia muy larga. No encontraron lugar para hospedarse y llegó el momento de que Jesús nacería. Ella pudo haber cuestionado: si Dios planeó las cosas en el tiempo justo, ¿por qué me hace pasar por esta situación tan desagradable? Finalmente, ¿Dios lo planeó todo o no? ¿No parece que todo salió mal? Sin embargo, no vemos a María reclamando en ningún momento. Si eso te hubiese ocurrido, ¿lo hubieras aceptado tranquilamente sin reclamar o cuestionar? Ese es el punto de vista humano, pero desde el punto de vista de Dios, todo estaba planeado. El Señor Jesús no estaba destinado a nacer en un palacio, porque ese era el plan de Dios para su Hijo. Jesús, desde su nacimiento, comenzó a recorrer el camino de la cruz. Dios tiene su plan. No podemos ver los acontecimientos solo del punto de vista humano. No seamos mujeres que reclaman por las condiciones que tienen, por las cosas que les faltan, que consideran necesaria o las mismas circunstancias que no son de la manera como planearon o esperaron. Siempre necesitamos intentar ver las cosas desde el punto de vista de Dios y ser agradecidas. María tuvo una vida muy sencilla y crió a Jesús con sabiduría y amor maternal. Él permaneció en casa durante 30 años antes de empezar su ministerio terrenal. La Biblia relata que Jesús crecía en sabiduría, estatura y gracia, siendo obediente a sus padres. María fue una esposa fiel y una madre dedicada que le dio a Jesús un hogar, una familia amorosa y una educación piadosa. Aquí podemos hacer una reflexión. ¿Qué tipo de hogar le hemos dado a nuestros hijos? ¿La atmósfera de paz y armonía en una casa? La mayoría de las veces es establecida por la madre. Un hogar lleno de gritos, reclamos, discusiones y groserías ciertamente no producirán hijos equilibrados y saludables. Aprendamos de María a ser madres amorosas, llenas de la palabra de Dios, para que nuestros hijos sean sumisos y crezcan en sabiduría y gracia. Por ser escogida por Dios para traer a su Hijo al mundo, María sabía que pasaría por muchos sufrimientos, pero también sabía que Dios estaría con ella y supliría todas sus necesidades, porque conocía las Escrituras. Cuando Jesús cumplió 8 días de nacido, fue circuncidado, y, pasados los días de la purificación, sus padres lo presentaron a Dios en el templo en Jerusalén, conforme a lo que determinaba la ley. Allí encontraron a un hombre llamado Simeón, quien tomó al niño en sus brazos, alabó a Dios y le dijo a María: «He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones». Lucas capítulo 2 del verso 34 al 35.
Simeón dijo que una espada traspasaría el alma de María, indicando el sufrimiento que ella tendría como madre por haber engendrado al santo ser. Tales sufrimientos incluían desde la gestación al tener que renunciar a sí misma, la fuga a Egipto por causa de la persecución de Herodes cuando Jesús aún era niño, hasta la crucifixión y muerte de su hijo. Seguramente, los sufrimientos del Salvador para realizar la redención por todos nosotros también afectaron a su madre. Al igual que María, hoy también pasamos por sufrimientos para engendrar a Cristo en las personas y participar de la edificación de la Iglesia. Esos son los sufrimientos que nos corresponden. La frase «una espada traspasará tu misma alma», dicha por Simeón a María, no es una expresión sencilla. Tiene mucho peso y significado. Para engendrar y expresar a Cristo necesitamos pasar por experiencias profundas. Cristo pasó por la cruz para engendrar vida, y hoy Dios permite que nosotras también pasemos por la experiencia de la cruz para crecer en vida, ser transformadas y llegar a ser los canales adecuados para transmitir vida a las personas. En Colosenses capítulo 1, verso 24, el apóstol Pablo nos habla con respecto a los sufrimientos relacionados con la edificación del cuerpo de Cristo, diciendo: «Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, incumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia». En 2 Corintios capítulo 4, verso 12 también leemos: «De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida». A pesar de todo ese sufrimiento necesario, la Biblia dice que debemos ser mujeres gozosas. En 1 de Pedro capítulo 4, verso 13 leemos: «Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría». Cuando pasemos por tribulaciones, vamos a gozarnos. Esa es la orden del Señor. No tenemos motivos para andar cabizbajas, tristes o reclamando por las situaciones. Por el contrario, el Señor dice que nos gocemos. El resultado será maravilloso, indescriptible. Una de las experiencias más marcantes para María fue cuando estaba a los pies de la cruz y Jesús le dijo: «Mujer, he ahí tu hijo», refiriéndose a Juan. Y a Juan le dijo: «He ahí tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esto está en Juan capítulo 19, versos 26 y 27. Esas palabras indican la consideración que Jesús tuvo por su madre y al mismo tiempo nos muestra la unión de vida en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Jesús ya estaba expresando la vida que sería dispensada a los que creyesen en Él, una vida de amor y de cuidado mutuo entre los miembros del cuerpo. Aunque era Dios mismo, ahora Él conocía también lo que era ser hombre y sabía cómo consolar a alguien que pasaba por sufrimientos. Además de los evangelios, María también es mencionada en el libro de los Hechos, que relata que la madre de Jesús y los discípulos perseveraban unánimes en oración y ruego. Esto está en Hechos capítulo 1, verso 14. Ella formó parte del primer grupo de hermanos de la iglesia primitiva. Fue una mujer de fe que reconocía su papel y su condición. En aquel momento, María ya no tenía más la presencia física de su hijo, vivía en un nuevo tiempo, un nuevo pacto, y su comunión con Cristo era por medio de la oración. Por eso perseveraba unánime junto con los hermanos. Eso se convirtió en su vivir, también se convirtió en nuestro vivir. Vimos que María cumplió su misión de madre, trajo al mundo al Hijo de Dios, dándole a Jesús un hogar amoroso
lleno de la palabra de Dios. Incluso en momentos difíciles, ella nunca murmuró o reclamó. Cuando se enfrentaba a una situación que no entendía, reflexionaba y meditaba en su corazón. Era una mujer de oración, mesurada y humilde. Dios buscó a alguien para cumplir su propósito en la tierra y encontró a María. ¿Qué enseñanza nos dejó a nosotras? El Señor necesita de mujeres con una visión clara de su propósito, dispuestas a rendirse a su mover en esta era sin restricciones. María no pensó en su propio beneficio cuando aceptó la voluntad de Dios para su vida. Dios nos ha dado una misión a cada una de nosotras, que seamos así como María, espiritualmente generadoras de vida, siendo madres biológicas o no. Podemos dispensar la vida divina de varias maneras, ya sea predicando el Evangelio, apacentando a las hermanas, orando por otras mujeres, ayudándolas en sus conflictos y anhelos. De María aprendemos que al aceptar nuestra misión, no todo en nuestra vida será un mar de rosas. Por el contrario, viviremos muchas situaciones y circunstancias que nos traerán sufrimientos. Pero tenemos la promesa de Dios que Él nos suplirá en todas nuestras necesidades. ¡Aleluya! También debemos ser madres cuidadosas y amorosas, conduciendo a la familia a lo que el Señor nos confió, en la paz y en la palabra de Dios, sabiendo que los caminos del Señor no son los nuestros y los pensamientos del Señor no son los nuestros. Oh Señor Jesús, estamos tan agradecidas por lo que eres y por todo lo que hiciste por nosotras. Tú viniste a la tierra como hombre, viviste en restricción y fuiste obediente hasta la muerte. Tú resucitaste para darnos la vida que vence a la muerte y nos enviaste al Espíritu. Te reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Como respuesta, Señor, te pedimos que hagas de nosotras, las Marías de hoy, unas siervas fieles en tu casa. Crea en nosotras un corazón puro, que seamos serias, obedientes y comprometidas con tu persona y con la misión especial que tienes para cada una de nosotras. Capacítanos para engendrar a Cristo en las personas, en las adversidades y dificultades. Enséñanos a no murmurar, sino a ser agradecidas a ti. Tenemos muchos motivos para alegrarnos, pero la mayor alegría es tener tu presencia en nosotras. Oh Señor Jesús, amén. Nos vemos en el próximo audio de este libro, donde leeremos el capítulo 4, titulado Elizabeth.